Bienvenidos todos a este espacio, a esta mesa de discusión. Estamos aquí en una nueva oportunidad con un grupo de investigadores de la Universidad Militar Nueva Granada, de la carrera de Medicina. Y en esta ocasión traemos un tema que es muchas veces invisibilizado, pero también debatido, que está como en un limbo, que es el tema de la dismenorrea y cuál es el impacto que tiene en el desempeño laboral de las mujeres. Entonces voy a presentar a este grupo magnífico de investigadores. Tenemos a Daniel, Paula, Laura, Juan Felipe, que con el acompañamiento de sus docentes nos traen un trabajo muy interesante. Pero bueno, pues ya vamos a entrar un poquito más en materia. Paula, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que investigaron y por qué decidieron investigar esto? Gracias, María Paula. Entonces, todo nuestro proyecto se basa básicamente en lo que es la parte de la dismenorrea, que hablemos un poquito de qué es esto de la dismenorrea. Va a ser ese dolor pélvico que es de origen uterino, que está asociado normalmente con la menstruación. Sin embargo, no es el punto clave en todo esto, sino que es de donde se desprende todo nuestro trabajo, que básicamente no es describir la condición clínica, sino rastrear cómo ese dolor se traslada a lo que es la parte del ambiente laboral. Entonces, ¿qué usamos nosotros para orientarnos un poco? Pues una pregunta de investigación muy centrada, que es ¿cómo es el desempeño laboral de las mujeres en edad reproductiva con dismenorrea en términos de ausentismo, presentismo y productividad? Que básicamente son tres dimensiones que muchas veces se quedan fuera del radar de lo que es la parte de la medicina y lo que es la parte del trabajo. Exacto, y es muy importante precisar estos tres términos. El ausentismo es cabe la redundancia, la ausencia formal al trabajo, o sea, la que queda registrada. Luego tenemos el presentismo, que es que el trabajador, en este caso la trabajadora, asiste, pero por condiciones subóptimas de salud no puede dar su 100% de rendimiento. Y por último tenemos la productividad, que es la asociación de estos dos fenómenos en total de cómo él se desempeña en su trabajo. Muy importante, pues estos tres factores lo que nos van a dar visualizar y además pues nos van a dar a entender mejor que muchas veces esta patología y esta afección está subregistrada. Aquí es importante tener en cuenta que nuestra investigación se basa también en un concepto muy importante, que es la salud menstrual integral, que va mucho más allá de lo biológico. Entonces aquí es importante traer a colación el concepto del Global Menstrual Collective, en el que dice que la salud menstrual es un estado total de bienestar físico, emocional y económico durante la menstruación o durante los ciclos menstruales. Entonces, si estamos teniendo en cuenta este concepto, nos damos cuenta que entonces todas las mujeres están teniendo vulnerado su derecho porque no están teniendo un estado completo de bienestar. La verdadera pregunta, la pregunta clave es: ¿esto por qué le debería interesar al Estado? ¿Por qué le debería interesar al sistema de salud? ¿Por qué le debería interesar a las empresas? Y nada más les quiero comentar que pues esta respuesta va encaminada hacia la magnitud de los eventos. Entonces, si nos regresamos a los datos, compañeros, miramos que la Organización Panamericana de la Salud nos señala que entre el 50 y el 90% de las mujeres en edad reproductiva padecen de dismenorrea. Y de este grupo nos dice que hasta un 20% presenta formas de dolor que interfieren gravemente con las actividades diarias. Entonces estamos hablando de una condición ginecológica con mucha incidencia a nivel mundial, que afecta a las mujeres en su edad reproductiva, pero más importante, en su edad productiva, entre los 20 y los 45 años. No, Dani, y no solo eso, o sea, lo más preocupante es que tenemos el concepto de dolor normalizado y esto viene pues a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué hace que nosotros tengamos el dolor tan normalizado? Generamos un subregistro crónico. Entonces, en las bases de datos de los hospitales no se encuentra nada porque está tan normalizado el dolor que las mujeres ni siquiera consultan por este tipo de dolor. Entonces, si no consultan, tampoco podemos ayudarles desde el ámbito laboral. Bueno, pero a mí sí me gustaría preguntar cómo estamos en Colombia con respecto a este tema. ¿Hay alguna normativa? ¿Por lo menos lo reconocemos, lo identificamos como un problema de salud pública? ¿O simplemente, como viene diciendo Laura, está tan normalizado que ni siquiera lo determinamos? Claro, María Paula, en Colombia hemos dado pequeños pasos gigantes, ¿no? Tenemos la Ley 2261 del 2022,
que nos orienta a garantizar una dignidad menstrual para todas las mujeres, que es un avance muy significativo. Y más recientemente, ¿qué podemos encontrar? Tenemos un proyecto de ley, el proyecto de ley 204 del 2024, que básicamente lo que busca es garantizar una licencia menstrual a todas las mujeres que se encuentran en entornos productivos. Sin embargo, tenemos ahí una fragmentación en lo que es la parte normativa. ¿Por qué? Porque no existen lineamientos que nos permitan garantizar o gestionar estos síntomas incapacitantes de la dismenorrea dentro de lo que es la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces hay un vacío que todavía tenemos en la parte legal. Y esto conecta muy bien con la perspectiva económica. La Organización Internacional del Trabajo define la productividad como el uso eficaz de los recursos para generar pues un valor añadido. Cuando una trabajadora experimenta dolor de manera aguda recurrentemente, esto pues afecta directamente la ecuación y pues su rendimiento en el trabajo, lo que lleva a disminución en este rendimiento, aumento del riesgo de los errores y accidentes, y la empresa pierde competitividad en todo el mercado. Y las organizaciones que no reconocen este problema están perdiendo silenciosamente contra las otras, y además perpetúan relaciones inequitativas de trabajo pues para estas mujeres. Hay un dato que nos puede resumir complementando lo tuyo de la inequidad, y es que durante la investigación encontramos un artículo, un estudio realizado en Corea del Sur, que nos decía que por cada $1 perdido en ausentismo por dismenorrea, se pierden $10 adicionales en presentismo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el costo es invisible al sistema, porque la persona que va al trabajo pero no puede rendir igual que cuando está sana, supera 10 veces el costo visible de pérdida en una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que esto no aparece en los reportes de recursos humanos, porque las estadísticas no permiten visibilizarlo, es exactamente lo que nosotros intentamos buscar dentro de los estudios, como estos datos adicionales cuantitativos y cualitativos que nos permitieran identificar esas brechas invisibles de las que no se hablan en las empresas, no se hablan en los sistemas de salud. Antes de saltar con los resultados, queríamos hablarles un poco de la metodología que utilizamos. Entonces hicimos una revisión ampliada de la literatura, seguimos los criterios y el flujograma PRISMA, utilizamos descriptores en salud tanto en inglés como en español, e hicimos un operador de búsqueda para cada una de las 6 bases de datos que utilizamos. Utilizamos criterios de inclusión y exclusión, entre ellos son muy importantes, delimitamos la población a mujeres entre 15 y 49 años en edad reproductiva y productiva, y de esto hicimos un screening doble ciego en el cual delimitamos qué artículos nos servían de acuerdo a las variables, y aparte de eso, pues que nos funcionara para responder a las preguntas de investigación y a los objetivos que nos habíamos planteado. De ellos salieron 16 artículos que nos hablan de todas las partes del mundo y de lo que venimos a hablarles hoy. Bueno, pero cuéntenme un poquito qué fue lo que encontraron en esos artículos. Listo, en primer lugar podemos ver que el presentismo fue muchísimo más prevalente que el ausentismo, lo que se nos traduce en que las mujeres pues sí, efectivamente van al trabajo enfermas. También en varios estudios, en el principal encontramos que en Egipto hay una prevalencia del 96.1% de mujeres que van enfermas, es decir, casi todas. En otro estudio encontramos que en Turquía hay una afectación en el rendimiento aproximadamente del 84.5%, y en Australia hay una reducción evidente de la participación laboral en mujeres que tienen menstruación, aproximadamente del 75.7%. Las cifras de ausentismo, aunque más variables, no dejan de ser pues relevantes. El rango que encontramos fue muy amplio, de 10 a 45, el más prevalente fue reportado en Estados Unidos con 45%, en España otro estudio nos dijo que el 34% de las mujeres declararon que necesitaban ausentarse, pero solamente la mitad, o sea el 17%, lo hacía efectivamente. Esa brecha lo refleja el miedo a las represalias laborales que pueden tener pues a futuro. Además, en ese estudio el 58% de ellas declaró que pues esas mismas represalias podían afectarles pues más adelante. Y complementando eso, de hecho, en Turquía el estudio que encontramos dice que 7 de cada 10 mujeres querían pedir una licencia durante el periodo de su menstruación
pero no pudieron, o por la carga laboral o porque había falta de políticas. En Estados Unidos inclusive hay muchas trabajadoras que deciden terminar sus jornadas antes y que pues pocas lo comentaban de forma frecuente. ¿Esto qué significa? Que quizás nosotros estamos viendo el problema subestimado del ausentismo como un presentismo silencioso, es decir, muchas mujeres siguen asistiendo a sus lugares de trabajo con síntomas severos de dolor, con menor capacidad y pues con el desconocimiento de sus patologías de base. Claro, y hablemos un poco de la perspectiva económica, donde en Corea del Sur se habla de que el costo total anual es de $2.800 por trabajadora, donde el mayor porcentaje de este valor se debe al presentismo y pues en menor cantidad a lo que es la parte del ausentismo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que lo que no se ve, lo que no se registra, lo que más nos está costando. Bueno, y aparte de estos hallazgos que nos comentan, ¿cierto? Otra cosa muy importante es cuáles son esos factores que mitigan el impacto. La mayoría de los artículos hablan de la severidad del dolor, pero pues, ¿qué más encontraron ustedes? Bueno, otro hallazgo que encontramos es que el nivel socioeconómico en las mujeres sí incide mucho en cuanto pues a sus condiciones laborales, el presentismo, ausentismo, porque en un estudio encontramos que en Japón las mujeres que no tienen seguridad en el trabajo tenían muchísimas pues tenían que ir de forma más forzada. Entonces esto se convierte en un presentismo forzado. Y a su vez también evidenciamos que las mujeres que tienen menos posibilidades económicas no van al médico porque simplemente no tienen la seguridad social para poderlo hacer. Y además hay una dimensión psicosocial que no podemos invisibilizar. La cultura organizacional, la relación con los superiores y el estigma alrededor de la menstruación, todos estos factores inciden si en una mujer pues decide comunicar sus síntomas o simplemente pues guardar silencio. En Australia el estigma menstrual fue identificado como una barrera significativa para solicitar pues estos permisos laborales. Además de esto, pues no importaba si el síntoma era mayor o menor, simplemente las mujeres decían callárselo y además se reportó que en el 19% de los participantes indicó que habían perdido una promoción laboral por estos síntomas menstruales. Ya para finalizar, encontramos que en los instrumentos de medición hay un caos. Hay mucha heterogeneidad en los instrumentos que utilizan para la medición. De hecho, hay artículos que utilizan propias escalas de medición que no están verificadas y no están validadas, y pues que eso a nosotros nos corresponde el tema de la comparación mucho más difícil. El que más se utilizó fue el de Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire, pero eso no significa que los demás artículos no incluían variables que eran de relevancia para los resultados de sus investigaciones. Para finalizar, entonces, me gustaría preguntarles qué concluyeron después de toda esta investigación tan amplia. Bueno, una de nuestras conclusiones es que la dismenorrea sí es una barrera que es invisible para la equidad de género, sobre todo en lo que es la parte del ámbito laboral. No es un problema menor ni un inconveniente individual, es algo sistémico a nivel de toda la población que nos va a reducir significativamente lo que es la parte de la productividad. Limita el crecimiento personal y profesional de las mujeres y genera costos económicos silenciosos para todas las organizaciones. Otra conclusión que podemos dejar es que no necesitamos leyes perfectas o no necesitamos que nos coloquen leyes perfectas. Simplemente podemos ayudar a las mujeres implementando cosas como el teletrabajo, una flexibilidad horaria durante los días más fuertes de su ciclo, y esto que nos ayuda a mitigar la pérdida productiva. Y mirándolo por el lado bueno, pues hay una disminución del costo y hay un mayor impacto. La tercera conclusión es totalmente metodológica. Necesitamos con urgencia estandarizar el impacto de la dismenorrea. Además de eso, pues nos va a ayudar a generar evidencia de mayor calidad y mayor fortaleza para poder implementarla. La conclusión humana es que el estigma menstrual hace que las mujeres oculten su dolor y que trabajen enfermas, y eso es lo que debemos modificar, como lo decía Laura. Bueno, a mí me gustaría añadir una quinta reflexión, y es que la salud menstrual no es solo un tema de mujeres, sino que es un indicador en salud que nos habla de dos temas muy importantes, que es equidad y competitividad, y tenemos que empezar a tratarlo como tal.
Y pues para los futuros médicos en formación, nuestra actividad no solamente termina en el consultorio, sino va más allá. La interseccionalidad en la salud, en el trabajo y cómo podemos mejorar la calidad de vida día a día. Y bueno, en nombre de todo este equipo maravilloso, quisiera cerrar este podcast dándole las gracias. Pues en primer lugar yo creo a los docentes de medicina social que los acompañaron en este proceso y a todas las personas que nos ven en este momento para que hagan una reflexión interna de todo esto que hablamos y podamos llegar a que esto se trascienda más allá del papel y haya un verdadero cambio.